Antes de iniciar este podcast les cuento que estoy grabando desde mi casa el día domingo en la cuarentena preventiva que tenemos por el coronavirus COVID. Disculparán si no vuelvo a hablar del tema, pero creo que agregarle un poquito de variedad a todo lo que estamos hablando ayuda a que nos distraigamos y dejemos de pensar en este encierro que estábamos preventivo para tratar de salvar vidas. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Hablemos de datos, episodio 2. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. ¿Cuántos niños aguantando hambre en el África y tú no te quieres comer las verduras? ¿Quién de ustedes no ha escuchado esta frase? Bueno, debo contarles que si su mamá les dijo esto, no está tan equivocada. 1 de cada 8 personas en el mundo está padeciendo de hambre crónica. Y no porque la comida no alcance, sino que mientras los países más pobres, muchos de ellos en África, tienen índices muy altos de subalimentación, en los países desarrollados literalmente se tiran a la basura más de 1.000 millones de toneladas de comida al año. Esto es, en estimaciones muy modestas, un poco más de 100 kilos de comida por persona. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, existen varias razones. La primera y más obvia es que las familias de los países desarrollados compran más comida de la que pueden consumir. Entonces desperdician. ¿Y esa comida a dónde va a parar? Pues a la basura. Sin entender que si todos compraran de más, la demanda aumenta. Y cuando la demanda aumenta, los precios se encarecen. Y los más pobres deben comprar menos comida y obviamente pasar hambre. Pero de otro lado, muchos países, aunque tienen producciones de alimentos que podrían reducir el hambre en su población, sucede que las vías de acceso que hay para trasladar los alimentos desde donde se producen, desde su lugar de origen, hasta donde se pueden comercializar, se encuentran en muy malas condiciones. Y esto pues obviamente por los temas de transporte incrementa su costo e incluso a veces los llega a duplicar, por lo que muchas veces los productores prefieren, en muchas ocasiones, dejar los alimentos para que se dañen y los botan por ahí para que los coman los animales antes de pagar esos costos de transporte superiores a lo que puede llegar a ser el precio de venta de sus productos. Así que hablemos de datos. El segundo de los objetivos de desarrollo sostenible para el siglo XXI es acabar con el hambre en el mundo. Y pues ahí vamos mejorando, muy despacio, muy lentamente, pero pues vamos mejorando. Mientras que en el año 2005 teníamos 947 millones de personas subalimentadas. Esto es, teniendo en cuenta que somos más de 7.500 millones de personas, alrededor del 15% de la población. Para el año 2018 son 822 millones. Estamos por debajito del 11%. Y pues ustedes me preguntarán por qué les coloco el año 2018 de referencia y no el 2019 que acabamos de terminar. Pero es que la FAO todavía no ha terminado de concretar cuáles son los datos 2019. Los datos más recientes que tienen es el 2018 y pues en algún momento tendremos los datos 2019 en lo que va del año. ¿Eso qué significa? Significa que por donde vamos, pues vamos bien, ya que pues lleva más de 10 años de descenso el tema del hambre en el mundo. Sin embargo, ese 11% es el 11% más complicado, es donde hay más trabajo por hacer, ya que una cosa es la subalimentación y otra, muy diferente, es la inseguridad alimentaria. Y este 11%, además de estar subalimentados, tienen problemas de seguridad alimentaria. Y claro, aquí empiezan las confusiones, porque yo les estaba hablando de personas subalimentadas y ahora les voy a hablar de inseguridad alimentaria. Pero para ello necesito pues aclararles como algunas cosas. Hagamos algunas aclaraciones. Digamos que la subalimentación significa como ese estado en el que el consumo habitual de alimentos es insuficiente para obtener la energía necesaria para llevar una vida normal. ¿Qué significa esto? Significa que pues normalmente uno requiere unos consumos calóricos mínimos, si estamos hablando de calorías, que nos aportan para poder desarrollar nuestras actividades diarias, para despertarnos, para caminar, para ir a conseguir nuestros alimentos, para ir a trabajar, para leer, para estudiar. Todo consume calorías. ¿Y eso de dónde lo tenemos? De la comida. Un humano promedio, depende también mucho de las zonas, pero digamos un humano urbano, aquí que vivamos en la ciudad, requerimos 2.600 calorías al día para sobrevivir. Una persona subalimentada no alcanza a ingerir en sus alimentos las 2.600 calorías. Y por eso se dice que es subalimentada, porque gasta más energía de la que llega a producir. Algunos, como yo, que somos un poquitico más densitos de tamaño, simplemente hemos consumido en la vida un poco más de las calorías que necesitábamos y esas se han ido acumulando. Y eso pues digamos que es la subalimentación
y es el bajo consumo de calorías. Ahora, la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria, por otro lado, mide el nivel de dificultad que se tiene para conseguir los alimentos. Bien sea porque estos no se encuentran disponibles o bien porque las personas carecen de los recursos para pagarlos. Entonces pensemos que, por ejemplo, en zonas desérticas, en zonas aisladas, conseguir agua, aunque pues el agua no es un alimento que produce calorías, puede complicarse mucho. Y pues esto puede ser una dificultad. Conseguir frutas, tener acceso a la carne, las dietas se basan solamente en un tipo de alimento. En otras partes, simplemente la pobreza es tal que conseguir lo suficiente para comprar los alimentos es muy complicado. Y esto es lo que llamamos inseguridad alimentaria. Y es, aunque estén disponibles, aunque no estén disponibles, hay dificultad para conseguirlos. Ahora, la inseguridad puede ser leve cuando las personas apenas poseen la incertidumbre sobre cómo conseguir sus alimentos. Durante este periodo de cuarentena que se está marcando el aislamiento obligatorio en Colombia debido al COVID-19, del cual prometí no iba a hablar, nosotros tenemos una percepción de inseguridad alimentaria leve, de que la comida se va a acabar, aunque haya comida. Ahora, podríamos hablar de una inseguridad moderada cuando realmente sí existe una dificultad en conseguir alimentos o conseguir alimentos de calidad. Es decir, yo sí conseguí la papa, sí conseguí la carne, pero pues eran cosas que estaban prontas a vencerse o ya no estaban en buen estado, pero era lo único que encontrábamos para comer. Y pues finalmente se puede hablar de una inseguridad alimentaria severa cuando la persona lleva más de un día sin consumir alimento. Pensaban, por ejemplo, los habitantes de calle que llevan más de un día sin consumir alimento. Y bueno, ahí es donde radica el punto. Aunque el 11% de la población del mundo se encuentra subalimentada, un 9.2% se encuentra en un sistema de inseguridad alimentaria severa, es decir, llevan más de un día sin comer. Y como lo diría la mamá de nuestra historia inicial, no se trata solo de desperdiciar comida, sino de ver cómo hacemos para que esa comida que nosotros no nos comemos, que el niño no se come, llegue hasta esos niños de África, ya que ellos no tienen rutas fáciles de acceso. Pero bueno, la eficiencia de la alimentación, sin embargo, no se gana solamente con producir alimentos, sino producirlos de forma sostenible. Y la sostenibilidad tiene 3 dimensiones. La primera dimensión de la sostenibilidad se refiere a lo económico, y es que se debe garantizar que esos modelos de producción agrícola generen por lo menos el dinero suficiente, el ingreso suficiente para mantenerse económicamente ellos mismos. Es decir, que cuando yo me siento y cultivo una tierra y le produzco, lo que me produce la tierra me da para que yo siga sosteniendo la misma producción y me deje obviamente ganancias, pero que por lo menos me alcance para volver a recuperar la tierra, para volver a comprar los elementos, las semillas, todo lo que requiera y volver a producir. Eso sería la sostenibilidad económica. La segunda tiene que ver con la sostenibilidad social. Y este es un punto muy importante porque se relaciona con mantener la cultura de las comunidades donde se producen los alimentos. La producción masiva de alimentos a veces ha destruido culturas completas. ¿Por qué? Porque se han evacuado poblaciones nativas de terrenos simplemente para convertirlas en zonas de cultivo. Ahorita tenemos el problema del Amazonas, donde se devastan grandes zonas territoriales, donde no solamente se acaba con los árboles, no solamente hay deforestación, sino que también salen comunidades que habitan allí y tienen que ser desplazadas. ¿Desplazadas por qué? Por los cultivos. Entonces debe haber una sostenibilidad social y allí se debe trabajar en producir alimentos sin generar pobreza, sin generar violencia, sin incrementar la ignorancia de todos. Y en tercer lugar, debe haber una sostenibilidad ambiental. ¿Y esto qué es? La producción de alimentos para que todos consumamos requiere consumir recursos naturales. Los recursos naturales se pueden renovar. El agua, la tierra y todo lo demás puede ser recuperable. Pero si yo trabajo y produzco de una forma indiscriminada, esos recursos naturales se agotan totalmente antes de que puedan ser renovados. Y también la tierra y el agua se acaban, y las plantas y los animales y todo lo demás. ¿Por qué? Por una explotación humana desmedida. Por eso tenemos que saber manejar el tema de la producción de alimentos en esas 3 dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Aunque yo creo que lo dije al revés, pienso que la social y la ambiental deberían estar en primer lugar y la económica en tercer lugar. Sin embargo, pues dejémoslo de ese tamaño por ahora.
¿Recuerdan que les comenté hace un rato que una persona en un país desarrollado bota a la basura alrededor de 100 kilos de alimento al año? Bueno, les cuento que las necesidades de alimentación de una persona se encuentran alrededor de 415 kilos por año. Aquí no voy a hacer énfasis en si son verduras, si son carnes, en todo lo demás. ¿Eso qué significa? Significa que una familia de 4 personas desperdicia la comida suficiente para que un niño del África coma decentemente. Y pues ya entrados en este punto podemos ver qué podemos hacer para reducir el hambre en el mundo. Les tengo algunos consejos. El primero, hay que medir bien y comprar solamente la cantidad de comida que se va a consumir cuando se hace mercado. Es mejor hacer un mercado periódico, mensual por ejemplo, porque eso reduce el desperdicio que comprar día a día. Segundo, por favor, vamos a servir en cada plato la cantidad de comida necesaria que uno se va a comer. Es preferible que digan quiero repetir y no voy a desperdiciar. Tercero, los voy a invitar a comprar frutas y verduras que no hayan participado en una maratón de belleza. Aunque no se vean tan bonitas, estas se encuentran frescas y en buen estado. Ustedes han visto algunas zanahorias que son así como deformes y nadie las compra porque están feas. Pues les cuento, esa zanahoria tiene exactamente los mismos componentes nutritivos que las zanahorias que por ejemplo se come el conejo Bugs Bunny. Son igualiticas, no van a hacer ningún cambio. Cuarto, cuando se compra comida en un restaurante y ustedes no se pueden comer todo, pidan para llevar aquello que no se han de consumir y que ya fue servido. Si ustedes no se lo llevan, esa comida simplemente va a parar a la basura. Si ustedes se la llevan más tarde pueden calentarla en su casa. Es más, les ahorro la preparada de la comida del otro día, el famoso calentado colombiano. Esa estrategia no solamente ayuda al bolsillo y al planeta. Y dejen de decir, ay, qué pena pedir comida para llevar. Pidan la comida para llevar, lo que no se van a comer, que eso ayuda. Y quinto, no arrojen comida a la basura solo porque es de ayer. Aquí en Colombia se utiliza mucho dicho que dice, está trasnochado. Esos alimentos guardados en la nevera tienen una sostenibilidad de varios días. Tampoco vamos a esperar a que se dañen. Pero por ejemplo un arroz preparado aguanta fácilmente en la nevera 2-3 días sin perder sus componentes nutritivos. Espero que si algún nutricionista me está escuchando no piense que estoy tratando de subalimentar a las personas. Simplemente digo cómo reducir el hambre en el mundo. Y bueno, yo estaba en este punto del guión cuando me surgió una duda metódica y quise compartirla con ustedes. Y es, si hacemos todo esto y todo lo demás, ¿para cuánta gente alcanza la comida que se produce actualmente en el mundo? Ese fue un dato que dije, de pronto debo compartir con ustedes. Y pues entré a averiguar y encontré una respuesta, una cifra muy sencilla para no enredarlos mucho con números. Y es que en el mundo, actualmente, hoy, se produce el doble de la cantidad de comida de la que es necesaria para que todos los habitantes del planeta Tierra se alimenten bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Problemas de administración indebida de los recursos, falta de compromiso de los gobiernos por apoyar esas pequeñas producciones y la comercialización local de los alimentos. Pero sobre todo, queridos escuchas, esa falta de cultura en el consumo adecuado por parte de todos nosotros es lo que hace que 1 de cada 8 personas en el mundo tenga hambre. Así, no compre tanta comida, sirva al niño solo lo que se pueda comer y deje mercado para todos los demás, que hay mucha gente pasando hambre. Aunque hablé del África, realmente hay 528 millones de personas aguantando hambre en Asia, 223 en África, 43 en el Medio Oriente, 6 millones en Europa y 47 millones de personas en Latinoamérica. Solo en Colombia hay 2,5 millones de personas que no están comiendo todos los días. Bueno, y con esto me despido por hoy. Muchas gracias por estar aquí y por llegar al final de este podcast. Les recuerdo que ya estoy disponible en Spotify y también me pueden encontrar en iVoox. Y claro, les voy a agradecer si se suscriben, si lo valoran, si le dan manito arriba, si le colocan el número de estrellas, pero sobre todo, si comparten y comentan estos podcasts. Estas acciones harán que esta comunidad crezca y si lleguemos a muchísimas más personas. También les recuerdo que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir un tema que quieran escuchar, pueden enviarme un mensaje desde la página de contactos de numerum.com. Recuerden, Numerum, N-U-M, en vez de la EVA el número 3, R-U-M. Y yo allá responderé a la mayor brevedad posible. Por supuesto, también a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde aparezco como Numerum. Y por supuesto, si quieren sugerirme algún tema para que hablemos aquí, también lo tendremos. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos hablando de datos. Hasta entonces.